capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. ¿Dónde? En el capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dominical. Gracias por venir a compartir la palabra y a compartir la fracción del pan, como es esa celebración del culto cristiano. Encomendamos las intenciones que ya fueron anunciadas antes de la celebración eucarística por el monitor. También oramos por cada una de sus necesidades, peticiones, intenciones particulares. Oramos también por el eterno descanso de Virgilio Simón Medina, Mercedes del Carmen García y Ana Ramírez, para que el Dios de la vida pues les conceda su eterno descanso a ellos y a todos los fieles difuntos. Hermanos, antes de celebrar esta Santa Eucaristía vamos a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Todos. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Soy pecador, ten piedad. Una vez más, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste a escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar con atención la lectura de la palabra. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero.
todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Amén. Amén. Nuevamente les doy la bienvenida a ustedes al templo parroquial por venir a compartir la palabra y sobre todo celebrar el culto divino, el culto de nosotros los cristianos, como es la celebración eucarística, donde verdaderamente se ofrece el sacrificio, con todo el respeto, pero nuestros hermanos de otra religión dicen que el domingo celebran el culto, pero ¿cómo van a celebrar un culto si no hay sacrificio? Si el verdadero culto va unido al sacrificio. Nosotros mantenemos el sacrificio y es la ofrenda del pan y el vino al Dios de la vida, que luego pasa a ser el cuerpo y la sangre del Señor al Dios de la vida, al Dios Padre. ¿Estamos claros? Bien, así como se ofreció Cristo en la cruz, se sigue ofreciendo en el altar a través del pan y el vino. Ese es el sacrificio. Entonces, ahí sí hay culto. Entonces, bienvenidos al culto cristiano. ¿Ve? Lo que pasa es que decimos Eucaristía, pero detrás de eso es el culto porque se le rinde el honor al Señor. Nosotros hemos escuchado muchas veces la palabra anticristo. Sí, yo la he escuchado muchísimas veces. Y hemos escuchado también incluso en personas de otra religión que nos dicen que nosotros y que somos los anticristos y que la Iglesia Católica es los anticristos. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez ese comentario, ¿no? Pero siempre hemos escuchado esa palabra, el anticristo, el anticristo, el anticristo. De hecho, el libro del Apocalipsis nos habla a nosotros de esa palabra. Pero ¿qué significa anticristo como tal? Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de anticristo, estamos hablando de todo lo que está en contra de Cristo, en contra de Cristo. Al decir anticristo, decimos en contra de Cristo. ¿Claro con eso? Por tanto, si nosotros leemos el evangelio que la iglesia nos ofrece en el día de hoy, es el evangelio de la transfiguración del Señor. ¿Bien? La transfiguración. Ahora, ¿qué viene a significar la palabra transfiguración? ¿Y qué significa esto del anticristo? ¿Qué relación tiene anticristo con transfiguración? Pendientes. Anticristo, el que está en contra de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué es la transfiguración? Nos dice la palabra de Dios que el Señor fue allá al monte a orar y bueno, en medio de esa oración su rostro se puso resplandeciente, sus vestiduras resplandecientes y demás. ¿Por qué se asustan si está lloviendo? ¿Tienen ropa colgando o qué? Pues yo veo que miran para los lados y miran para los lados. Dice que tienen ropa colgando. Pues si la tienen colgando, se les mojó. Pendiente aquí de esta ropita que vamos a lavar, para que usted luego la cuelgue y esté fresco y limpio, que es la gracia de Dios en su vida. ¿Está entendiendo? Ya lo que fue, si se le mojó, se le mojó. Así que miren para acá, perdonen la propaganda, pero es que no sé, la ropa, no, ya se le mojó, ya se le mojó. Bueno, entonces dice la palabra que subió el Señor al monte a orar y se fue con estos apóstoles y en medio de esa oración
sucede un milagro, sucede una manifestación del Dios de la vida, y es que Jesús toma resplandeciente, ¿sí?, el rostro y las vestiduras. Y a eso es lo que la iglesia y el mismo evangelio le llama la transfiguración. ¿Qué significa la palabra transfigurar? Hace rato en una celebración eucarística le explicaba a los hermanos que estaban allí que la palabra transfigurar significa el paso de una figura a otra figura. Trans es pasar, de aquí para allá. Traspaso, traspasar. ¿Y qué significa eso? De este lado al otro lado. Y cuando hablamos de figura es forma, la forma de. Entonces, si unimos transfiguración, palabra compuesta, entonces lo que estamos queriendo decir es el paso, el camino de un lado hacia el otro. Tomar la figura de esta, dejarla a un lado y empezar a tomar la figura de otro. Transfigurar, pasar de una figura a la otra figura. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, antes de esa manifestación del Señor, ¿a quién estaban viendo? A Jesús con la naturaleza humana, como nosotros, menos en el pecado, claro está. A Jesús con la naturaleza humana. Pero ¿qué sucede con el milagro? Dice que con el milagro, allí la manifestación, ya no empiezan a ver a Jesús con la naturaleza humana, empiezan a ver a Jesús con la naturaleza divina. Es decir, ven es el resplandecer, ven es la gloria de Dios en medio de ellos. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Ahora, ¿qué nos invita a nosotros esta palabra, mis queridos hermanos? Muy bonito todo esto y el evangelio, pero ¿qué nos enseña y cuál es la reflexión que yo debo tomar a partir de esta enseñanza de la transfiguración, del paso de una figura a la otra figura? ¿Qué me enseña este evangelio en el día de hoy? Pendiente. Número 1, estamos llamados nosotros en todo momento a asumir también la transfiguración. ¿Eso qué significa, Padre? ¿Eso cómo es? Explíquenos. En otra palabra, mis queridos hermanos, que en nosotros vean la figura del rostro misericordioso del Señor, que en nosotros vean la misericordia del Dios de la vida, que en nosotros vean el rostro de ese Dios que quiere salvarnos. En otras palabras, que seamos imagen en todo momento del Dios vivo en medio de nosotros. Eso es la transfiguración que nosotros necesitamos y que usted y yo tenemos que vivir a plenitud. Yo tengo que tomar el rostro del Señor. Cuando lo vean a usted, tienen que ver al Dios de la vida. Cuando lo vean a usted y a mí, tienen que sentir esa presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo se da eso? Bueno, se puede dar de muchas maneras, pero vamos a colocarle un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las características o cómo me puede definir usted a Dios, cómo me puede usted definir al Señor, usted me diría misericordioso, compasivo, servicial, generoso, amoroso, fraterno, etcétera, etcétera, etcétera. Y pare usted de contar muchas más. Con esas características o con esas palabras yo puedo definir al Dios de la vida. Entonces, si yo soy hijo de Dios y usted es hijo de Dios, ¿en qué nos parecemos nosotros al Dios de la vida? Porque yo me tengo que parecer en algo a mi papá y me tengo que parecer algo a mi mamá. Si mi Dios es mi Dios y yo soy hijo de Dios, ¿en qué me parezco yo a Dios? ¿En alguna de esas características u otras más? ¿En qué me parezco? En la medida en que yo empiezo a parecerme al Dios de la vida en alguna de esas características, como le decía, o en otras, entonces estoy tomando la figura del Dios en el cual yo creo y manifiesto y lo llevo en todo momento. Yo estoy tomando la figura de Él, no estoy tomando la figura de otra cosa. Estoy tomando la figura de cristiano, de creyente, de católico, de palabra. Estoy llevando esa figura que quizás afuera se ha olvidado o no se ha practicado. No sé si me estoy explicando. ¿Ve? Por eso es que, mis queridos hermanos, lo he dicho y sigo insistiendo en eso. Ser católico no significa solo decirlo, porque decirlo es fácil, decirlo es normal. ¿Usted qué es? Católico. ¿Usted qué es? Católico. ¿Ve? Es fácil decirlo.
El problema no es decirlo. ¿Cuál es el problema? Practicarlo. Y usted y yo somos verdaderos católicos en la medida en que nosotros practicamos lo que el Evangelio nos enseña. Y si nosotros practicamos lo que el Evangelio nos enseña, entonces estamos tomando la figura ¿de quién? De Cristo. Entonces ahí sí podemos decir, somos cristianos, somos creyentes. Yo tomo la figura, usted toma la figura de Cristo. Aquí no se trata, mis queridos hermanos, que nosotros nos volvamos así, no sé, como demasiado rígidos, ¿no? Con las manos así todo el tiempo y muy rígidos para caminar y con la cara de vela, todos blancos ahí pálidos, ¿no? Y eso es que me estoy transformando en santo. No, 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 no. Eso no es el verdadero santo. Ese no es el que toma la figura de Cristo. Ese no, no señor. Ese lo que está es, Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir, Padre? Los santos de hoy en día que nosotros necesitamos son los santos que salen todos los días a trabajar, son los que salen todos los días a echarle pierna a la vida, son los que salen todos los días a hacer sus actividades cotidianas, a hacer lo que le corresponde hacer, a tener una vida normal, que se montan en una buseta, en un bus, va en una moto, va en un carro, va en la bicicleta, va a salirle a lo que tiene que hacer diariamente. Pero ¿cómo lo hace? Con una figura que es la figura ¿de quién? De Cristo. ¿Ve? Entonces, si yo me monto en la buseta, me monto creyendo claramente en los ideales de Jesucristo. Si yo voy a mi trabajo, ¿cuáles son mis ideales? Los de Jesucristo, y actúo como cristiano, como tiene que ser en ese trabajo, y claro está en mi casa también. Y así sucesivamente, donde yo esté, donde me monte, con quien ande o como esté, yo siempre tengo que tener los ideales de Cristo. Porque teniendo esos ideales, entonces yo me estoy pareciendo al Señor, y al parecerme al Señor, estoy tomando la figura de cristiano. Porque la figura de cristiano no es solo cargar la cruz. No, que yo tengo una cruz aquí grande, Padre, mírela, 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 mírela. Me la regaló mi abuela, qué bella, bonita, yo se la bendigo y todo. Pero la figura de cristiano no es solo cargar una cruz, eso es un símbolo. La figura del cristiano es la imitación a Cristo en su palabra y en su evangelio. Eso es transfigurarme. Por eso es que les decía la primera idea, estamos llamados a tomar la figura ¿de quién? De Cristo. Segunda idea, escuchen bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Escuchen. Dice la segunda lectura del libro del apóstol San Pablo a los Filipenses. Escuchen bien, dice: hermanos, sean todos ustedes, dice el apóstol San Pablo a los Filipenses, hermanos, sean todos ustedes imitadores míos, imitadores míos, sigo, y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que yo les he dado a ustedes. Imiten las virtudes de aquellos a los que yo les he enseñado, dice el apóstol San Pablo. Sigo, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, escuche, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora sí entendió usted por qué yo al principio les comenzaba hablando sobre el anticristo. ¿Quiénes son los anticristos? Aquellos que viven como enemigos ¿de quién? De la cruz. ¿Y quiénes son los enemigos de la cruz? Los que hacen todo lo contrario a lo que Jesucristo en su palabra nos enseña. ¿Ve? Entonces el que hace todo lo contrario a lo que Él enseña en su palabra, pues no está tomando la figura de Él, aunque diga que es católico, aunque diga que tiene la cruz que le regaló la abuela, aunque diga que tiene una imagen de medio metro, 2 metros, 5 metros, 20 metros de la Virgen del Carmen, aunque diga que tiene una Biblia bien bonita con hilos dorados por los lados, aunque diga. Si no toma la figura de Cristo, todo eso no sirve, porque eso son símbolos y son necesarios, claro está. Pero el verdadero evangelio es el que se practica y se vive, y es el que se muestra a los demás tomando la figura de Él. ¿Cuántos católicos están en contra de la palabra? ¿Cuántos católicos, lamentablemente, porque eso hay que decirlo, cuántos católicos están, por ejemplo, a favor del aborto? ¿Cuántos católicos están a favor del aborto? ¿Cuántos católicos están a favor de la eutanasia?
¿Cuántos católicos están a favor de esas cosas y otras más? Católicos. Y dicen, yo soy católico. ¿Esos no son católicos? ¿Esos qué son? Enemigos de la cruz ¿de quién? Y si son enemigos de la cruz de Cristo, no están tomando la figura, no se están transfigurando como Cristo nos enseña. Porque estoy tomando la figura de lo que el mundo me enseña, no de lo que Cristo me enseña. ¿Y dónde dice eso, Padre? Escuche, apóstol San Pablo a los Filipenses, escuche, dice: hermanos míos, hay quienes tanto quiero y extraño. Ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Es más, dice en la estrofa anterior: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en su cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Pero me gusta el que al final cuando dice manténganse fieles, ¿a quién? Al Señor. Manténganse fieles. Por eso es que vivir el evangelio, pues a ver, nos puede causar quizás un poco de dificultad, porque el mundo nos arropa. Pero el problema no es la dificultad, porque la dificultad siempre la vamos a tener. El problema es mantenerse fieles, en otra palabra, ser perseverantes en lo que nosotros manifestamos. Conclusión: ¿y cómo nosotros, padres, somos perseverantes en esta figura que debemos tomar de Jesucristo? ¿Cómo hacemos para mantenernos perseverantes? La misma lectura del Evangelio nos da la respuesta. Escuche para que vea. Dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertaron. Vieron la gloria de Jesús, como les estaba predicando, y de lo que estaba con él. Cuando estos se retiraron, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que él mismo estaba diciendo. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. Y mire lo que salió de la nube, la voz. De la nube salió una voz que decía: ¿y quién es este? No escucho, ¿quién es este? Jesús. Jesús, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. ¿Qué sale de la nube? Esa voz, y la voz decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando usted escucha la voz de Dios, que no es otra sino la Sagrada Escritura, la palabra, en la medida en, escuche bien esto, cuando usted presta atención y cuando usted escucha esa palabra, que es la palabra del Evangelio, la misma vivencia, la Sagrada Escritura, usted está escuchando al Señor. Y al escuchar al Señor, usted toma la figura del Señor. Pero si usted no escucha el mensaje, la salvación, no escucha el Evangelio, entonces no está escuchando a Jesús. ¿A quién va a empezar a escuchar? A las diferentes voces que están allá afuera en la calle y que lo quieren a usted y a mí arropar con todas sus teorías, corrientes y cosas extrañas que cada día más está saliendo. Y que usted dice: esto es fin de mundo. No es fin de mundo, es ausencia de Dios, porque no han escuchado la palabra, el mensaje, el Evangelio. Por eso es que han tomado la figura de cosas extrañas. Nosotros estamos invitados a tomar la figura de Jesús, pero para tomar la figura de Jesús hay que escuchar al Señor. ¿Y cómo lo escuchamos? En la Sagrada Escritura. Esto es tremendo, hermanos. Esto está sabroso. Esto es un mondongazo antes del mediodía.
Porque es que, mire, perdonen ustedes que yo sea tan insistente, pero la gente cree que la verdadera religión, o sea, la religión es solamente un título. Eso cree la gente. Yo sé que ustedes no, pero puede haber alguno que cree eso. Entonces es bueno decírselo. Hay gente que cree que la religión es solamente un título. No, la fe cristiana es una práctica. Y estamos invitados a algo específico, a tomar la figura de Él. Sino, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Ve? Si yo soy sacerdote y yo soy un peleón, a todos ustedes les digo que no sirven. Los peleo a ustedes. Es más, hago la Eucaristía como por hacerla, chucuta, ahí como por cumplir. Y es más, le digo 4 cosas, el Evangelio, A, B, C, D, X, chao, 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 chao. Usted dice, uy, pero este padre, y aparte le digo a la señora aquí, a la servidora, le digo yo, apure, traiga el agua, apure, usted toque la campana, no le da vergüenza que no toca la campana, esa no sabe tocar campana. ¿Quién se anima a tocar campana para el próximo domingo? ¿Qué van a decir ustedes? Está loco. Bueno, ya algunos lo dicen, pero bueno, no importa. ¿Cristo actuaría así en la Eucaristía? ¿Cristo actuaría así en la celebración del culto divino? ¿Cristo haría una santa misa de esa manera? ¿La última cena del Señor fue de esa manera? Entonces el cura está tomando la figura de Cristo. No la está tomando. Aunque es el mismo Cristo, pero no me está mostrando la figura, no me está evangelizando, no está actuando como el Señor. Estamos fritos. ¿Se dio cuenta? ¿Quedó claro el mensaje? Espero que hayan entendido, ¿no? Antes de que tenga que ir a recoger la ropa que ya se les mojó. Porque ya lo que fue. Ya lo que fue. Conclusión. Voy a preguntar. Palabra clave en este evangelio del día de hoy, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Conclusión. La palabra clave es la transfiguración. ¿Y qué es la transfiguración o el transfigurar? Pasar de una figura. Antes de ese momento estaban viendo a Jesús con la naturaleza humana, y después de ese momento glorioso vieron a Jesús en su naturaleza. La invitación de la palabra de hoy, de este evangelio, es que nosotros también nos podamos transfigurar, es decir, que podamos tomar la figura de ¿quién? De Cristo. Pero para poder tomar la figura de Cristo hay que escuchar ¿a quién? A Cristo. ¿Y dónde lo escuchamos? En la Sagrada Escritura. Y si no hacemos eso, nada de eso, entonces somos enemigos ¿de quién? De la cruz de Cristo. Es decir, somos enemigos del cristianismo. Bueno, que el Dios de la vida nos bendiga, nos dé la fuerza, nos dé la gracia. No es fácil, claro está, pero tampoco es imposible. Solo que hay que pedirle al Señor esa fuerza y esa fortaleza para tomar esa cruz y salirle todos los días a este mundo que cada día, valga la redundancia, nos sigue exigiendo cada día más. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? Desde la palabra, desde el evangelio y desde lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, le llene de gracia, le llene de bendiciones a cada uno de ustedes, y que cada día mostremos el rostro misericordioso del Dios de la vida en medio de nosotros. Amén. Amén. Nos colocamos de pie, hermanos. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. ¿Ustedes creen que debemos transfigurarnos, es decir, tomar la figura de Cristo, escuchando su palabra, para que cada vez que salgamos a este mundo podamos mostrar el rostro misericordioso de Dios? Sí, creo. Entonces digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, Esta es la fe de Iglesia, que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor
Amén. Amén. Hagamos ahora nuestras peticiones. Señor, escucha nuestra voz y clamor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que al celebrar su aniversario de elección pontificial, el Señor le continúe dando fuerza y sabiduría en su ministerio. Oremos. Señor, escucha nuestra voz y clamor. Por las religiosas y religiosos de clausura, que han encontrado en el silencio la riqueza de orar por las necesidades de la Iglesia y del pueblo de Dios, para que el Señor les conceda perseverancia en su vocación, oremos. Señor, escucha nuestra voz y nuestro clamor. Por todos los gobernantes del mundo, para que promuevan estrategias para la preservación de la vida del planeta, oremos. Señor, escucha nuestro clamor y nuestra oración. Por todas las personas que sufren de miedo, depresión o pánico, para que encuentren en Jesús su luz y salvación, oremos. Señor, escucha nuestro clamor y nuestra oración. Por las nuevas generaciones que buscan desesperadamente un modelo a seguir, para que encuentren en Jesús su refugio, consuelo, fortaleza y sean amigos de la cruz, oremos. Señor, escucha nuestro clamor y nuestra oración. También por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, amigos, familiares nuestros que ya han partido a la eternidad, para que el Dios de la vida les conceda a cada uno de ellos su eterno descanso, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra voz y clamor. Hermanos, y por cada uno de nosotros que estamos aquí, para que el Señor nos conceda la gracia, para que poco a poco vayamos consiguiendo esa figura de Él, configurarnos a Él, para dar testimonio de ese evangelio y de esa palabra, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra voz y clamor. Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una de estas necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros hacemos dos ofrendas, una que son los artículos que se recogen, pero también la tradicional, que es la llamada colecta. Vamos a hacer la oración por esas dos ofrendas que nosotros damos, para que recordemos que tenemos que hacerla con generosidad, es decir, con cariño, con gusto, con alegría y no por obligación, ¿oyeron? Y en la medida que se da con alegría, se recibe también con alegría. Entonces vamos a orar por esa ofrenda que ustedes dan. Levanten su mano derecha conmigo y digan todos: Eterno Padre, unidos en el nombre de Jesús, queremos depositar ante tu altar nuestras ofrendas. No es lo que me sobra, porque no eres un mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. Esta ofrenda representa mi amor y mi agradecimiento, porque sé que todo lo que tengo y todo lo que soy, lo he recibido de ti. Que el Dios de la vida les bendiga a cada uno de ustedes y les multiplique en vida y en salud la generosidad. Procedemos primero con el artículo y después pasamos la ofrenda normal que acostumbramos. Nos vamos al ofertorio, por favor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi alma, es mi cuerpo y mi dolor, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi alma, es mi cuerpo y mi dolor, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame.
límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos purifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. A ver todos, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Ustedes. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ustedes. Todos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias por el día que nos concedes. Ayúdanos a tomar la figura a la cual nos invita, la figura de la palabra, del evangelio, la figura tuya, Señor. Ayúdanos porque lo necesitamos. Derrama la acción del Espíritu siempre en nuestras vidas. Bendito seas, Jesús. Gracias por lo que nos das y nos enseñas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias por estar con nosotros, Señor. Llénanos siempre de la acción del Espíritu Santo. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, y que tomemos siempre esa figura que nos enseñas, que nos muestras a través de la palabra.
Bendito sea, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Mario, con su obispo colaborador Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos nuestros que estamos encomendando. También Virgilio Simón Medina, Mercedes del Carmen García y Ana Ramírez. A todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, como el mismo Señor Jesús nos enseña, con fe, con devoción, creyendo de verdad, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, cantamos ahora todos juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz todos. Danos la paz. Una vez más. Danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el que se transfiguró y nos invita a tomar la figura de Él, que no es otra sino la del Evangelio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén.
Renuévame, Señor Jesús, ilumíname e inúndame con tu luz. Mira el vacío de mi vida si me faltas tú. Por eso te imploro, renuévame. Por eso te imploro, ilumíname. Renuévame, Señor Jesús, ilumíname e inúndame con tu luz. Mira el vacío de mi vida si me faltas tú. Por eso te imploro, renuévame. Por eso te imploro, ilumíname. Dame un nuevo corazón que solo sea para ti, que sea generoso, que perdone siempre, que ame sin medida, pero que te ame mucho más a ti. Cantamos todos, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón Que solo sea para ti. que solo sea para ti. Que sea generoso. Que sea generoso, Que perdone siempre. que perdone siempre, Que ame sin medida. que ame sin Pero que te ame medida, muchos más a ti. pero que te ame mucho más a ti. En oración, hermanitos. Dame un nuevo corazón que solo sea para ti, que sea generoso, que perdone siempre, que ame sin medida, pero que te ame mucho más a ti. Así como están, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo en la hora de la muerte, y mándanos a ir a ti para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos este sacramento, el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permite participar ya de este mundo, de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias por venir a la misa. Feliz domingo. Dios los bendiga. La gloria del Señor brilló en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria del Señor brilló en el Sinaí y aquel monte